El restaurante quedó en silencio cuando el coronel Robert Carter se levantó de su silla, con el rostro curtido y solemne, y levantó la mano derecha en un saludo militar. Al otro lado de la sala, James Harrison, desaliñado con su chaqueta gastada y la cicatriz en la mandíbula reflejando la tenue luz, se enderezó instintivamente y le devolvió el saludo con precisión. Entre ellos se encontraba Melissa, la hija del coronel, cuya risa burlona se apagó en su garganta cuando la realidad la golpeó como un jarro de agua fría. 15 minutos antes, había abandonado a este mismo hombre, este padre soltero, al que había descartado por considerarlo indigno de su tiempo. Ahora, al ver los ojos de su padre llenos de respeto por el desconocido, al que ella había humillado, Melissa sintió que el suelo se movía bajo sus tacones perfectamente pulidos. Si alguna vez has juzgado a alguien antes de conocer toda su historia, este video podría cambiar tu perspectiva para siempre. Dale al botón me gusta y suscríbete ahora para ver más momentos que te cambiarán la vida y te recordarán cómo es el verdadero carácter. Esta no es solo otra historia más. Es una llamada de atención sobre los juicios, los sacrificios y las batallas invisibles que la gente libra cada día. James Harrison se miró en el espejo del baño, sin reconocer apenas al hombre que le devolvía la mirada. A sus 34 años, las arrugas alrededor de sus ojos parecían haberse profundizado de la noche hasta la mañana. 8 años en los Marines, 2 misiones en Afganistán y 3 años como padre soltero lo habían envejecido más allá de su edad. Papá, estás guapo. Sophie, de 8 años, saltaba en la puerta y su diente delantero perdido creaba un silbido que hacía sonreír a James a pesar de sus nervios. ¿Tú crees, Soph? Se ajustó la corbata por cuarta vez, haciendo una mueca de dolor al estirar el tejido cicatricial de su hombro derecho. Las heridas de metralla habían sanado hacía años, pero los cambios climáticos aún le provocaban un dolor intenso. La señora Emma dijo, «Vas a conocer a una princesa». Sophie dio vueltas con su pijama. ¿Será mi nueva mamá? James se arrodilló y sus rodillas crujieron en señal de protesta. Oye, ¿recuerdas lo que hablamos? Solo es una cena con una amiga de Emma. Como una cita para jugar, pero para adultos, una cita para jugar en la que te vistes elegante y hueles como el jabón de lujo que te regaló la abuela por Navidad. Sophie frunció la nariz. James se rió, con una risa oxidada por la falta de uso. Hacía mucho tiempo que no tenía motivos para reírse libremente. Desde que Laura murió hacía 3 años, llevándose consigo el futuro que habían planeado y dejándole solo para criar a su hija, la alegría se había convertido en algo fugaz, precioso y raro. La señora González llegará en cualquier momento para quedarse contigo. Besó la frente de Sophie. La hora de acostarse sigue siendo a las 8:30, aunque yo no esté en casa. Prométeme que te portarás bien. Lo prometo, dijo Sophie solemnemente, haciendo el gesto sobre su pijama de unicornio. Papá, espero que le gustes a tu amiga. Te mereces a alguien agradable. James tragó saliva para disimular el nudo que se le había formado en la garganta. Gracias, cariño. Te quiero 1 millón. Yo te quiero 1.000 millones, respondió Sophie, y su familiar intercambio calentó los fríos rincones de su corazón. Sonó el timbre y James respiró hondo. La señora González, su vecina, había sido su salvación desde que Laura falleció, cuidando de Sophie cuando su horario de clases en el Instituto Jefferson se alargaba, o en las raras ocasiones, como esta noche, en las que intentaba tener algo parecido a una vida personal. Después de dejar a Sophie con su niñera y prometerle que estaría en casa a las 10, James se subió a su viejo Toyota Corolla. El coche había visto días mejores, al igual que él, pero era fiable. La radio sonaba suavemente mientras conducía por las calles de Alexandria, Virginia, preguntándose por milésima vez por qué había aceptado esta cita a ciegas. Emma Rodríguez había sido persistente. Como consejera escolar en el Instituto Jefferson, donde James enseñaba historia, lo había visto dedicarse por completo a su trabajo y a su hija durante 3 años sin tomarse una sola noche para sí mismo. James le había dicho la semana pasada, acorralándolo en la sala de profesores. Mi amiga Melissa es inteligente, tiene éxito
y no ha encontrado un hombre decente en esta ciudad. Tú eres un buen hombre que se merece ser feliz. Solo es una cena. ¿Qué es lo peor que podría pasar? A James se le ocurrían muchos escenarios catastróficos mientras aparcaba en el aparcamiento del Riverside Bistro, un restaurante de lujo con vistas al Pitoaque que definitivamente estaba fuera de su presupuesto. Pero Emma había insistido en que era el lugar favorito de Melissa y él quería causar una buena impresión. Mientras revisaba su teléfono antes de entrar, apareció un mensaje de Emma. Melissa llega 15 minutos tarde. Viene directamente del trabajo. Tú te encargas. Genial. Más tiempo para sentarse solo con su ansiedad. Al otro lado de la ciudad, Melissa Carter golpeaba impacientemente el volante con sus uñas cuidadas, maldiciendo el tráfico de la circunvalación. A sus 30 años, se había labrado una reputación como una de las ejecutivas de marketing más formidables de Horizon Dynamics. La reunión con el cliente de hoy se había alargado, dejándole apenas tiempo para retocarse el maquillaje antes de esta cita a ciegas que Emma llevaba semanas insistiendo en concertar. Es diferente, le había prometido Emma. No es como esos tipos de las finanzas con los que sales normalmente. Melissa no estaba segura de que diferente fuera lo que necesitaba en ese momento. Su reloj biológico no solo estaba haciendo tic-tac, prácticamente estaba haciendo sonar las alarmas. Sus últimas 3 relaciones habían terminado de forma desastrosa. Cada uno de esos hombres reveló defectos fatales, demasiado egocéntricos, demasiado poco comprometidos, demasiado intimidados por su éxito. Su teléfono sonó a través del Bluetooth de su coche. El nombre de su padre iluminó la pantalla. Hola, papá, respondió, acelerando cuando el tráfico finalmente se despejó. Melissa, ¿sigues viniendo a cenar el domingo? La voz del coronel Robert Carter era tan autoritaria por teléfono como en persona. Tu madre va a hacer su estofado. No te lo pierdas. Melissa sonrió a pesar de las prisas. Su relación con su padre siempre había sido complicada. La rigidez militar de él chocaba con su carácter independiente. Pero habían encontrado su equilibrio en su edad adulta. De hecho, ahora mismo voy a una cita. Otra más. Podía notar el escepticismo en su voz. ¿Quién es esta vez? Alguien que Emma conoce. Un profesor, creo. Un profesor. Su padre parecía genuinamente interesado. Eso es diferente para ti. Eso es lo que dijo Emma. Melissa se miró los labios en el espejo retrovisor mientras entraba en el aparcamiento del restaurante. Mira, papá, ya estoy aquí. Te llamaré mañana. Buena suerte, Melissa. Y recuerda lo que siempre digo. El carácter se revela en las acciones, no en las palabras, concluyó, habiendo escuchado esta máxima durante toda su infancia. Te quiero, papá. Melissa revisó su apariencia una última vez antes de entrar en Riverside Bistro. Su vestido azul marino se ajustaba perfectamente a sus curvas, y su cabello rubio caía en cuidadosas ondas alrededor de sus hombros. Llevaba casi 20 minutos de retraso, pero una entrada estratégica siempre era mejor que parecer demasiado ansiosa. El maître la condujo a través del elegante comedor. Su grupo ya está sentado, señorita Carter. Melissa lo siguió, buscando entre las mesas a alguien que se ajustara a la descripción de Emma. Alto, cabello oscuro, ojos amables. Lo que vio en su lugar la hizo vacilar. En una mesa de la esquina había un hombre que parecía haber llegado de otro mundo. Su chaqueta era decente, pero claramente muy usada, y su corte de pelo era sencillo y funcional. Pero lo que le llamó la atención fue la cicatriz, una línea irregular que iba desde la oreja derecha hasta la mandíbula. Cuando se levantó para saludarla, notó que se movía con cierta rigidez y que su sonrisa era insegura. Melissa, dijo con una voz más grave de lo que ella esperaba. Soy James Harrison. Ella le estrechó la mano automáticamente, notando los callos contra su palma suave. Sí, hola. Siento llegar tarde. El trabajo ha sido una locura. Se deslizó en su asiento, calculando ya cuánto tardaría en salir de aquella cita tan claramente desequilibrada. No pasa nada. Entiendo que tengas una agenda muy apretada. Él volvió a sentarse, haciendo un pequeño gesto de dolor al cambiar de postura en la silla.
Apareció el camarero y Melissa pidió una copa de Cabernet, necesitando desesperadamente alcohol para superar lo que ya se perfilaba como una pérdida de tiempo. Emma me ha dicho que eres profesor. Comenzó, recurriendo a las preguntas habituales de una primera cita. Historia en el Instituto Jefferson. James asintió. Llevo allí unos 4 años. ¡Qué bien! Melissa dio un gran sorbo a su copa de vino cuando la trajeron. La enseñanza en la escuela pública no era precisamente la carrera ambiciosa que había imaginado en una pareja. Y antes de eso, 8 años en el cuerpo de Marines. Su respuesta fue sincera, sin la bravuconería que mostraban algunos militares. Este detalle despertó ligeramente su interés. ¿Qué te hizo marcharte? Algo se reflejó en su rostro. Quizás dolor o renuencia. A mi esposa le diagnosticaron cáncer de ovario en fase 4. Solicité la baja por motivos familiares para estar con ella y nuestra hija. Melissa casi se atraganta con el vino. Tienes una hija, Sophie. Tiene 8 años. Su rostro se suavizó. La luz de mi vida. ¿Y tu esposa? Melissa dejó la pregunta en el aire, aunque ya sospechaba la respuesta. Falleció hace 3 años. El silencio que siguió fue sofocante. La mente de Melissa se aceleró. Un viudo, un padre soltero, un profesor con el rostro marcado por cicatrices y un pasado militar. No era solo una mala pareja, era un desastre total. Emma le había presentado a un caso perdido. Siento mucho tu pérdida, dijo automáticamente, con palabras que sonaban huecas incluso para ella misma. Su teléfono vibró en el bolso y aprovechó la oportunidad. Disculpa, tengo que mirar esto. No había ningún mensaje urgente, pero Melissa había perfeccionado hacía tiempo el plan de escape por una crisis laboral urgente. Miró a James con fingido pesar. Lo siento mucho, pero hay un problema con la cuenta de un cliente importante. Tengo que hacer algunas llamadas. James asintió con la cabeza, con evidente decepción en sus ojos. Por supuesto, podemos volver a programarlo. Tendré que consultar mi agenda. Melissa cogió su bolso y se levantó. Esto puede llevar un rato, así que deberías seguir adelante y disfrutar de tu cena. ¿Estás segura? No me importa esperar. Su sinceridad solo la hizo sentir peor, lo que a su vez endureció su determinación de marcharse. No, de verdad. Podría estar toda la noche al teléfono. Ha sido un placer conocerte. Mientras se alejaba, aliviada por haber salido de aquella incómoda situación, Melissa no pudo evitar reírse por lo bajo. ¿En qué había estado pensando Emma? Un padre soltero viudo, con evidentes limitaciones económicas y daños físicos, era lo más alejado posible de su tipo ideal. Ella buscaba a alguien exitoso, ambicioso, completo, no a alguien que necesitara ser salvado. Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi chocó con una pareja de ancianos que entraba en el restaurante. Disculpen, yo... Las palabras se le atragantaron en la garganta al reconocer a sus padres. Melissa. Su madre parecía sorprendida. ¿Qué haces aquí? Creía que tenías una cita. Antes de que pudiera formular una respuesta, la mirada de su padre se desvió hacia la mesa de la esquina, donde James seguía sentado, mirando fijamente un vaso de agua sin tocar. ¿Es él? Preguntó el coronel Robert Carter, frunciendo el ceño. Papá, no es él. Iba a marcharme porque... Pero el coronel Carter ya la había adelantado y se acercaba a la mesa con la espalda recta. Melissa lo siguió impotente, con su madre detrás, con expresión confundida. James levantó la vista cuando el coronel se detuvo ante su mesa. El reconocimiento se reflejó en su rostro e inmediatamente se puso firme, transformando su postura a pesar del dolor que le causaba. Sargento primero James Harrison, dijo su padre. No es una pregunta, sino una afirmación. Sí, señor. Tercer batallón, quinto regimiento de Marines. La voz de James había cambiado, adquiriendo una nitidez que Melissa no había percibido durante su breve conversación. El rostro de su padre permaneció impasible durante un largo momento. Entonces, en un gesto que dejó atónita a Melissa, el coronel Robert Carter levantó la mano en un saludo formal. James lo devolvió a la perfección, con un movimiento claramente arraigado en su memoria muscular. Yo le entregué la estrella de plata en Bethesda en 2015,
dijo su padre después de bajar la mano. Usted puso a salvo a 3 de sus hombres después de que su vehículo chocara con un artefacto explosivo improvisado, a pesar de sus propias lesiones. Solo hacía mi trabajo, señor. James respondió en voz baja. Su oficial al mando dijo que usted se negó a ser evacuado hasta que todos sus hombres estuvieran a salvo. Dijo que continuaste dando órdenes con metralla en el hombro y la cara, manteniendo la presión sobre la arteria femoral del soldado Rodríguez hasta que llegó la evacuación médica. Melissa se quedó paralizada, asimilando lentamente la realidad de lo que estaba oyendo. Esta era la historia detrás de la cicatriz que le había resultado tan desagradable detrás de la ligera sonrisa cuando él se movió. Rodríguez pudo volver a casa con su familia gracias a ti, continuó su padre. Recuerdo esas cosas, Sargento Harrison. Ahora solo soy James, señor, y gracias por recordarlo. Su padre asintió y luego se volvió hacia Melissa con una expresión que ella no había visto desde que era una niña pequeña que lo había decepcionado profundamente. Melissa, ¿te importaría explicar por qué abandonas tu cita con el sargento Harrison? El restaurante parecía haberse quedado en silencio a su alrededor, o tal vez solo fuera la sangre que le latía en los oídos a Melissa. La vergüenza la invadió al darse cuenta de cómo se veía aquello, de lo que era. Había juzgado a este hombre por su apariencia, su profesión, sus circunstancias, sin saber nada de su carácter. Hubo una emergencia en el trabajo, balbuceó, con una mentira tan transparente que hasta ella misma la notó. Su padre levantó una ceja, viéndola tan fácilmente como siempre lo había hecho. Una emergencia en el trabajo que te hizo reírte para tus adentros mientras te marchabas. Melissa sintió que se le enrojecía la cara por la vergüenza. Papá, ¿yo? Robert, intervino su madre con suavidad, colocando una mano en el brazo de su marido. Quizás deberíamos darles un momento. El coronel Carter miró a su esposa, luego a James y de nuevo a Melissa. Nosotros nos sentaremos en otra mesa. Sargento James, ha sido un honor volver a verle. El honor es mío, señor, respondió James, y la dignidad de su porte hizo que Melissa se sintiera cada vez más pequeña. Mientras sus padres se alejaban para hablar con el maître, Melissa se quedó de pie junto a la mesa, incómoda, muy consciente de las miradas curiosas de los comensales cercanos. No tienes por qué quedarte, dijo James en voz baja. Entiendo que esto no es lo que esperabas. Su amabilidad solo la hizo sentir peor. James, lo siento. No sabía que era una heroína, concluyó con un tono de irritación en la voz. No lo soy. Solo soy alguien que hizo lo que había que hacer en el momento adecuado. Pero no es por eso por lo que te marchabas, ¿verdad? Melissa se hundió en su silla, incapaz de mirarle a los ojos. Hice suposiciones. Fui superficial y crítica. No eres la primera, dijo James con un encogimiento de hombros que contradecía el dolor de sus ojos. Salir con alguien siendo un padre soltero con cicatrices visibles y un sueldo de profesor. Me he acostumbrado a la decepción. Eso no justifica lo que hice, respondió Melissa, mirándolo por fin. Mi padre me enseñó a ser mejor que eso. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de James. Parece un buen hombre. Lo es, y está claro que piensa lo mismo de ti. Melissa respiró hondo. ¿Sería completamente inapropiado preguntar si podríamos empezar de nuevo? James la observó durante un largo momento, como si estuviera sopesando si ella merecía una segunda oportunidad. Finalmente, extendió la mano sobre la mesa. James Harrison, soy profesor de historia y tengo una hija de 8 años que cree que esta noche voy a conocer a una princesa. Melissa sintió un nudo en el pecho al estrecharle la mano. Melissa Carter, definitivamente no soy una princesa, pero espero ser mejor persona de lo que era hace 15 minutos. Al otro lado del restaurante, el coronel Robert y Margaret Carter observaban a su hija y al soldado desde su mesa. ¿Crees que aprenderá de esto?, preguntó Margaret, bebiendo un sorbo de agua. Robert observó cómo Melissa se reía con sinceridad de algo que James había dicho. Su lenguaje corporal había pasado de la rigidez e incomodidad de antes a una auténtica implicación. Es hija de su madre, terca como ella sola, dijo con una sonrisa cariñosa.
pero tiene mi sentido del bien y del mal enterrado bajo toda esa ambición. A veces solo necesitamos que nos recuerden quiénes somos realmente. ¿Y quién es el sargento Harrison?, preguntó Margaret. Más allá de las hazañas heroicas que has mencionado. Robert se quedó pensativo. El tipo de hombre que ya no se encuentra. Alguien que entiende que el valor no consiste en no tener miedo, sino en hacer lo correcto incluso cuando lo tienes. Miró a su esposa. El tipo de hombre del que me sentiría orgullosa si saliera con nuestra hija. Margaret arqueó una ceja. Después de un saludo y un recuerdo de hace 15 años, el carácter se revela en momentos de crisis. Maggie siempre lo ha hecho. Sonrió mientras observaba a Melissa inclinarse hacia adelante, claramente interesada en lo que James estaba diciendo. Y a veces se necesita una crisis para evitar otra. 3 meses más tarde, James estaba nervioso en la puerta de su clase, viendo cómo los alumnos salían tras la última campana. Sentía la corbata demasiado apretada y las palmas sudorosas. Parece que vas a enfrentarte a un pelotón de fusilamiento, no a pedirle matrimonio a mi hija. James se giró para buscar al coronel Carter. Llámame Robert, hijo. Apoyado contra la pared fuera de su aula. ¿Está novio, señor?, preguntó James, ajustándose la corbata por 10ª vez en una hora. Solo para alguien que ha pasado por eso. Robert enderezó la corbata de James con facilidad. El anillo. James se dio una palmada en el bolsillo, justo aquí. ¿Crees que sospecha algo? Melissa es brillante en estrategia de marketing, pero pésima en fiestas sorpresa. No tiene ni idea. La expresión de Robert se volvió seria. ¿Estás seguro de que estás preparado para esto? Han sido unos meses muy agitados. James pensó detenidamente en la pregunta, respetando lo suficiente al hombre como para darle una respuesta sincera. Cuando Laura murió, pensé que esa parte de mi vida había terminado. Me centré por completo en Sophie y en mis alumnos. Pero Melissa sonrió. Ella derribó todas mis defensas. Sophie la adora. Y nunca he conocido a nadie que me haga querer ser mejor y que, al mismo tiempo, me acepte tal y como soy. Robert asintió, satisfecho. Ella dijo algo similar sobre ti, que eras el primer hombre que no intentaba cambiarla ni se doblegaba ante su fuerza. Me he enfrentado a combatientes talibanes, señor. Su hija es aterradora, pero en un nivel completamente diferente. James se rió. Bueno, vamos al restaurante. Sophie ya está allí con Margaret, ayudando con la decoración. Mientras caminaban hacia el aparcamiento, James pensó en lo mucho que había cambiado su vida desde aquella noche, 3 meses atrás. Desde el desastroso comienzo, con Melissa marchándose riéndose, para luego volver humilde por el reconocimiento de su padre hacia él, hasta las cenas semanales que se convirtieron en llamadas diarias a Sophie para declarar que la señora Melissa cuenta los mejores cuentos para dormir, incluso mejores que los tuyos, papá. Melissa había demostrado no ser en absoluto como su primera impresión. Detrás de su pulida apariencia y su ambición corporativa, había una mujer profunda, compasiva y con una vulnerabilidad inesperada. Se había integrado en sus vidas con una determinación que le sorprendía. Nunca rehuyó los retos de salir con un hombre con una hija de 8 años y cicatrices emocionales que igualaban a las físicas. ¿En qué piensas?, preguntó Robert cuando llegaron a su coche. ¿Cómo un momento puede cambiarlo todo?, respondió James. Si tú y la señora Carter no hubieran entrado en ese restaurante exactamente en ese momento. Robert le dio una palmada en el hombro. La vida está llena de esos momentos, hijo. El truco está en reconocerlos cuando ocurren. En Riverside Bistro, el mismo restaurante donde todo había comenzado, Melissa estaba sentada con Sophie, ayudando a la niña a colocar pétalos de rosa en la mesa del comedor privado. ¿Crees que papá se sorprenderá?, preguntó Sophie, con una amplia sonrisa de emoción. Creo que se sorprenderá mucho, respondió Melissa, aunque no por las razones que Sophie creía. Por lo que sabía la niña, estaban planeando una fiesta sorpresa para James, cuyo cumpleaños aún faltaba 2 meses. ¿Vivirás con nosotros después de casarte con papá?, preguntó Sophie con naturalidad, dejando caer otro puñado de pétalos. Melissa se quedó paralizada. ¿Qué te hace pensar que nos vamos a casar? Sophie puso los ojos en blanco de una forma dramática
que solo las niñas de 8 años saben hacer a la perfección. Encontré la caja del anillo en el cajón de los calcetines de papá cuando le ayudaba con la colada. Es muy bonito. Tiene un diamante grande y unas piedrecitas azules que se parecen a mis ojos, dijo papá. A Melissa se le aceleró el corazón. Sophie Harrison, ¿me has estado ocultando secretos? La niña se encogió de hombros. Papá me hizo prometerlo con el meñique. Y tú siempre dices que las promesas son importantes. Melissa se rió y abrazó a Sophie. Sí, lo son absolutamente. Cuando terminaron de decorar, Melissa reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta allí. La vergüenza que había sentido aquella noche, 3 meses atrás, había sido transformadora, obligándola a enfrentarse a sus propios prejuicios y valores superficiales. Salir con James había puesto en tela de juicio todo lo que ella creía que quería en una pareja. Su fuerza tranquila, su dedicación a su hija y a sus alumnos, su resistencia ante la pérdida, todo ello le había mostrado cómo era el verdadero carácter. No se había enamorado del héroe al que su padre había saludado, sino del hombre que le leía cuentos a Sophie antes de dormir y ponía diferentes voces para cada personaje, que se quedaba hasta tarde corrigiendo exámenes para dejar comentarios reflexivos a los alumnos, con dificultades que miraban a Melissa como si fuera un milagro. Incluso cuando ella se presentaba en su puerta en pantalones de chándal y sin maquillaje después de un día terrible en el trabajo. Ya están aquí. Sophie chilló, asomándose por la ventana. La madre de Melissa apareció de la cocina con una tarta. Todos a sus sitios. A medida que los pasos se acercaban al comedor privado, Melissa sintió una oleada de expectación. Sabía lo que iba a pasar gracias a la información de Sophie, pero eso no disminuyó su emoción. La puerta se abrió y James entró luciendo un nuevo traje que ella le había ayudado a elegir el mes anterior. Su rostro reflejó sorpresa al ver la sala decorada, pero luego esbozó una amplia sonrisa cuando Sophie corrió hacia él. ¡Feliz cumpleaños falso, papá!, gritó Sophie abrazándole por la cintura. James parecía confundido, pero entonces vio a Melissa por encima de la cabeza de Sophie. La conexión entre ellos fue instantánea y eléctrica, como lo había sido desde aquella noche en que habían empezado de nuevo. ¿Qué es todo esto?, preguntó, fijándose en las rosas, las velas y la pequeña reunión de sus amigos y familiares más cercanos. Melissa se acercó a él y le tomó las manos entre las suyas. Se suponía que esto iba a ser una sorpresa para ti, pero al parecer alguien miró significativamente a Sophie. Ha estado guardando secretos. James comprendió lo que pasaba y se alarmó. Sophie, ¿fuiste tú? No le dije cómo era el anillo. Sophie protestó. Solo le dije que lo había encontrado. La habitación se llenó de risas y James negó con la cabeza. Su propuesta, cuidadosamente planeada, se había descarrilado claramente. Pero en lugar de parecer decepcionado, sonrió. Bueno, ya que la sorpresa se ha descubierto, dijo mientras metía la mano en el bolsillo y se arrodillaba, haciendo un gesto de dolor cuando sus viejas lesiones le protestaron. Melissa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas cuando él abrió la pequeña caja de terciopelo, revelando exactamente lo que Sophie había descrito. Un diamante rodeado de pequeños zafiros que combinaban con los ojos de Sophie y James. Melissa Carter, hace 3 meses saliste de este restaurante riéndote, pensando que no merecía tu tiempo. Su voz era firme, sin apartar los ojos de los de ella. Luego regresaste y me diste la oportunidad de mostrarte quién soy realmente. Has devuelto la alegría a nuestras vidas cuando pensaba que se había ido para siempre. Sophie y yo te queremos más de lo que podemos expresar con palabras. ¿Quieres casarte conmigo y completar nuestra familia? A través de sus lágrimas, Melissa asintió con la cabeza. Sí, logró decir, con la voz quebrada por la emoción. Sí, por supuesto, sí. Cuando James le deslizó el anillo en el dedo y se levantó para besarla, el pequeño grupo estalló en aplausos. Sophie se coló entre ellos, creando un abrazo grupal que hizo que el corazón de Melissa se sintiera demasiado lleno para su pecho. Por encima del hombro de James cruzó la mirada con su padre. El coronel Robert Carter se mantenía erguido y orgulloso,
observando la escena con evidente emoción. Cuando sus miradas se cruzaron, él le dirigió un pequeño gesto de aprobación con la cabeza que significó para ella más de lo que las palabras pueden expresar. Más tarde, mientras compartían pastel y champán, Melissa encontró un momento a solas con su padre en la terraza del restaurante. Gracias, le dijo simplemente, mirando el río Toac que brillaba a la luz del atardecer. ¿Por qué?, preguntó él, aunque ella sospechaba que lo sabía. Por enseñarme a ver más allá de la superficie, por reconocer al hombre del que casi me alejé. Robert sonrió y su rostro curtido se suavizó. Tarde o temprano lo habrías descubierto. Eres más inteligente de lo que yo era a tu edad. No estoy tan segura de eso. Melissa giró su nuevo anillo de compromiso, aún acostumbrándose a su peso. Esa noche estuve a punto de cometer el mayor error de mi vida. Pero no lo hiciste. Su padre le puso una mano en el hombro. Así es el carácter, Melissa. Se puede construir, moldear, mejorar. Tu madre y yo te criamos con valores. Siempre estuvieron ahí, aunque durante un tiempo quedaron ocultos bajo la ambición y las expectativas. A través de las puertas de la terraza, podían ver a James levantando a Sophie sobre sus hombros. La risa de la niña era visible, aunque no pudieran oírla. Es un buen hombre, dijo Robert, de los que se mantienen firmes cuando es necesario. Lo sé, Melissa sonrió, y me está enseñando a hacer lo mismo. Un año después, Melissa estaba sentada entre el público del auditorio del Instituto Jefferson, viendo a James recibir el premio al profesor del año. Sophie estaba sentada a su lado, luciendo con orgullo una camiseta con el lema «La mejor hija del mundo», a juego con la camiseta «La mejor madrastra del mundo» de Melissa, regalos de broma de James en su 6º mes de aniversario de boda. «Mi marido es increíble, ¿verdad?», le susurró Melissa a Sophie. «El más increíble», asintió Sophie, con su vocabulario de 9 años aún creativo. «¿Se lo vas a decir esta noche?», preguntó Melissa, colocando una mano sobre su vientre a un plano. Después de la ceremonia, sería el final perfecto para un día perfecto. Cuando James terminó su discurso de agradecimiento, humilde como siempre, dando crédito a sus alumnos y colegas, en lugar de atribuirse los elogios, sus ojos encontraron a Melissa y Sophie entre la multitud. El amor en su mirada era tan palpable que Melissa lo sintió como un calor físico. Más tarde esa noche, después de que Sophie se hubiera acostado y se sentaran en el columpio del porche de la casa que habían comprado juntos, Melissa le contó lo del bebé. La alegría de James fue todo lo que ella había esperado. Sus fuertes brazos la abrazaban como si fuera lo más preciado del mundo. «Nunca pensé que podría volver a ser tan feliz», confesó él, con la mano descansando suavemente sobre el vientre de ella. «Después de la muerte de Laura, pensé que esa parte de mi vida había terminado. Lo sé». Melissa se inclinó hacia él para abrazarlo. «A veces pienso en lo cerca que estuve de perderme todo esto. Porque te marchaste riendo», bromeó James. El recuerdo había perdido su dolor, convirtiéndose en una broma privada, un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Porque estaba demasiado ciega para ver lo que tenía delante. Se volvió hacia él. «Gracias a Dios por mi padre y su perfecto sentido de la oportunidad». James sonrió, la cicatriz de su mandíbula reflejando la suave luz del porche. «He aprendido que la vida nos da exactamente lo que necesitamos, exactamente cuando lo necesitamos. A veces viene en paquetes extraños, como una cita a ciegas que sale terriblemente mal antes de salir maravillosamente bien. O un profesor de historia con la cara llena de cicatrices y una hija adorable», añadió Melissa, besando la línea irregular a lo largo de su mandíbula, que ahora le parecía hermosa. «Vamos a tener un bebé», susurró James con asombro en su voz. «Vamos a tener un bebé», confirmó Melissa. «Y Sophie va a ser la mejor hermana mayor del mundo». Mientras estaban allí sentados en la tranquila tarde, Melissa pensó en el viaje que los había traído hasta allí. De una cita a ciegas desastrosa a una familia que crecía en amor y en número. Todo porque su padre había reconocido el verdadero carácter cuando lo vio, y no había tenido miedo de reconocerlo con un saludo que lo cambió todo. A veces, reflexionó,
Los momentos más importantes de la vida no son los grandes y dramáticos, sino los pequeños gestos que redirigen nuestro camino cuando menos lo esperamos. Un saludo, una segunda oportunidad, la voluntad de ver más allá de las apariencias y llegar al corazón de lo que importa. Y a veces, los finales felices que nos esperan se disfrazan de decepciones que creemos que no merecemos. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido que nos recuerde el poder de las segundas oportunidades y de ver más allá de las apariencias. Comparte en los comentarios tu opinión sobre alguna ocasión en la que hayas juzgado mal a alguien o te hayan dado una segunda oportunidad que lo cambió todo. Recuerda, el verdadero carácter no tiene que ver con la perfección. Tiene que ver con cómo respondemos cuando la vida nos pone a prueba de formas inesperadas.